Hola queridos amigos de Sanación y Corazón, bienvenidos a nuestro tercer día de clase para el manejo de nuestra autoestima. Hemos aprendido ya la matriz diagnóstica, hicimos también el cuadrante de rechazo, fracaso, sabotaje, culpa y frustración para manejar con el alfiler lo que íbamos a punzar para sacar luego y soplar, eliminando ese tipo de situaciones que nos pueden ocasionar bajas autoestimas, amores propios totalmente reducidos y capacidad de progreso totalmente limitante. Hoy quiero hablar precisamente frente a lo que hemos trabajado en un tercer elemento o taller que vamos a plantear para ustedes, que es bastante significativo. Vamos a trabajar dentro del esquema de valor algo que es visualizarse en el estadio de los triunfadores. ¿Qué es visualizarse en el estadio de los triunfadores? Es cuando tú has visto algunas películas en las cuales hay una persona que siempre está por allá, que es un basquetbolista, y el tipo es el que después triunfa con el equipo, ¿sí? Esa persona llegaba a su casa y pensaba siempre: debo demostrar, tengo que hacer algo para recuperar confianza, para ser notorio frente a los que me pueden estar apreciando en un campo particular. En este caso, digamos, el baloncesto. Las películas que uno normalmente ve en Netflix o en Amazon, en los diferentes canales, o que también han visto ustedes a través de la televisión durante largo tiempo. Entonces, cuando yo me quiero vincular al espacio de los triunfadores o al estadio de los triunfadores, lo que voy a hacer es un ejercicio de dominio de miedos y temores. ¿Cómo voy a aprender a dominar mis temores? Primero, cuando yo necesite cambiar este tipo de conductas, debo remontarme, es decir, debo marcar, ¿sí?, un espacio anterior en el cual interprete o reconozca qué fue lo que a mí me sucedió que me generara temores, que me generara limitaciones y que eso destruyera quizás mi autoestima. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo estaba pequeño y me encerraban y me decían: te vamos a encerrar para que te llegue el coco y te lleve, ¿sí? Y uno se asustaba con ese coco, uno pensaba que era un monstruo gigantesco que iba a llevar y te iba a llevar, y lógicamente el llorar, ¿sí?, y que la gente se burlara, para ti se convertía en una situación bastante atrofiante, era hasta denigrante, podemos decirlo así. ¿Qué sucedía? Que eso llevaba como un blindaje, ¿sí?, o una barrera la cual tú no podías romper, porque siempre iba a estar atada a ti recordando esos momentos, o cuando los profesores te castigaban y te dejaban encerrado en el salón, y en la época antigua hasta uno le pegaban con una regla por las manos cuando uno hacía algo y lo castigaban, y eso se convertía para uno en un factor, ¿sí?, de visualización global que nosotros llamamos comparación. Hoy la comparación está transferida a los celulares. Hoy siempre quiero mirar qué están haciendo los demás, cómo lo están haciendo, para enfrentar mis propias inhabilidades, mis incapacidades, mis miedos, mis temores, o mi deseo verdadero de salir avante en cualquier meta propuesta. Entonces, este aparatico que tenemos acá llamado celular se convirtió en el primer alienador de la humanidad, porque ya tú dependes de ese elemento y tú lo que vives todos los días es consultando el estado de WhatsApp a ver qué está haciendo John, qué está haciendo Freddy, qué está haciendo Marcos, qué está haciendo Catalina, y empiezas a compararte. Y cuando te empiezas a comparar es porque estás siendo objeto de márgenes de insignificancia. O sea, que yo empiezo a comparar en el celular, a visualizar qué es lo que está sucediendo en el mundo de otros, para culparme y decir: yo soy un incapaz que ni siquiera he logrado ir a la Conchinchina, no soy capaz de montar en bicicleta como lo hace Paula, no soy capaz. Sí, mira, demostrar tu propia incapacidad a través del ejercicio de la comparación. Entonces, cuando tú te comparas siempre en negativo, pues lógicamente tu autoestima desciende, y ahí es donde debemos empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a identificar nuestros miedos. Entonces vamos a tender una cartelera, ¿sí?, una cartelera de color blanco, que es una cartulina grande. Vas a hacer un trazo con un Sharpie, puede ser, o con un marcador en un color azul oscuro o en un color negro,
y le vamos a pintar los 6 o los 8 factores, ¿sí?, que me generan temores, que me generan angustias, que me generan ansiedades. Entonces, yo voy a trabajar haciendo esa línea, ¿sí?, esa línea recta que va de arriba hacia abajo de su hoja, de su cartelera, y voy a colocar nuevamente 6 o, en su defecto, 8 círculos. Y digo, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a las mujeres casadas, le tengo miedo a los carros veloces. A lo que usted le tiene miedo, todo lo que le limita su capacidad de reaccionar en determinado instante. Sí, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a la sangre, le tengo miedo al vómito. Todas estas fobias, todos estos temores, ¿sí?, que se circundan en un margen también de enfermedades que se vuelven psicóticas, hay que empezarlos también a controlar. Entonces yo voy a decir, estos son mis temores, pero les voy a hacer cadenitas, ¿sí? Aquí los voy a estar ilustrando para que ustedes vean aquí en este espacio cómo voy a ilustrarlas y voy a crear cadenitas. Entonces yo digo, le tengo miedo a las alturas con le tengo miedo a las arañas, ¿sí? Entonces son dos cosas que no son, digamos, coherentes para algunos. Pero dice, pero si yo me subo allá a un socavón y me voy a la parte final, posiblemente encuentre arañas. Entonces empiezo a generar esas conexiones. Y voy a trabajar. ¿Cómo lo voy a trabajar? Primero con ejercicios de respiración, que son 4-4-4, respiración cuadrangular. Entonces yo digo, esa araña es un animal totalmente inofensivo, ¿sí? Y cuando digo inofensivo, inhalo, sonrío y digo, esos animales no tengo por qué tenerles miedo. Y exhalo. Ahí estoy empezando a entrenar mi cerebro y lo que estoy haciendo es que el oxígeno que llega con el mensaje me van llevando a un estado, ¿sí?, de alejamiento de esa condición que genera temor. Ahí es donde empiezo a hacer mi entrenamiento. ¿Cómo? Con respiraciones 4-4-4. Inhalo, cuento hasta 4. Pienso que le tengo miedo a los aviones. ¿Sí? No tengo por qué tenerle miedo a los aviones. Los aviones se desplazan en cantidades alarmantes a través del día por diferentes latitudes mundiales y diferentes tipos de geografía. El avión es mi amigo, el avión es mi medio de transporte preferido y a partir de hoy rompo con el temor. Botas, ¿sí? Yo lo estoy haciendo explicativamente, me demoro un poquito más, pero ustedes lo dosifican a 4, 4, 4. 4 inhalando, 4 reteniendo y 4 exhalando. Ok. Esto me va a llevar a generar lo que llamamos nosotros el chip de la mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando yo tengo esa cartelera con esos 6, 8 círculos, miedo a tal, limitación por tal, temor a tal cosa, ¿sí?, usted lo coloca allí, le da su nombre y usted lo que va a hacer después de eso y cuando hace el ejercicio de respiración es que usted lo va a borrar. ¿Que lo voy a borrar? Sí, señores. Ay, pero yo lo hice con Sharpie, entonces lo va a tachar. Entonces, si usted ya dice, yo no tengo por qué tenerle miedo a las arañas, y usted se imagina las arañas más grandes y peludas que existen en el universo, y usted llega y dice, inhalé, no tengo por qué tenerle miedo a las arañas, fuera de mí el temor a las arañas. Usted coge con un marcador, ¿sí?, y tacha la palabra temor a las arañas. Y cuando usted termine el ejercicio, ha tachado 6, 8 temores que tenía. Y usted dice, a partir de ahora me conecto con el chip de mi mentalidad de crecimiento. Y aquí vamos a hablar de algo bonito. En el autoestima van a imperar siempre las mentalidades fija o de crecimiento. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una autoestima baja, cuando mi amor propio es muy limitado, es muy cortante, esa situación siempre se va a analizar desde una perspectiva mínima, muy corta, ¿sí? Se llama mentalidad fija. Son esas mentalidades que solamente dicen ese color es blanco y de ahí se queda. No puedo pensar que ese color blanco es un lienzo en el cual lo puedo convertir
arcoíris multicolor, donde se posen mariposas de todas las regiones del mundo. O sea, yo no tengo capacidad de pensar sino en lo que veo desde un aprendizaje vulgar. No lo tecnifico ni lo desarrollo mucho más allá. Entonces, los temores me llevan a que yo tenga mentalidad de crecimiento, y por eso existe la prospectiva, y por eso usted aprende a generar escenarios. Entonces, ¿cómo vamos a generar escenarios? Eso decían en la clase cuando estaba pequeño, ¿sí? Estos escenarios los vamos a hacer enfocándonos en los aspectos positivos. Ya eliminé mis temores, ya suprimí mis miedos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, ¿sí?, cuadrantes de diversión, de autocuidado, de motivación máxima y sobre todo de mucho diálogo comprensivo con personas que me puedan ayudar o que me contribuyan a una mejora. ¿Sí se dan cuenta lo bonito que es? Entonces, en ese enfoque positivo, yo lo que voy a hacer es que voy a conseguirme una libreta, y esa libreta va a ser la libreta de mis afirmaciones. Entonces, ¿por qué me va a servir la libreta de las afirmaciones? Porque todos los días tú vas a hacer un decreto. Hoy voy a decretar para mí libertad emocional. Hoy todas mis emociones van a ser confluyentes hacia un mar de alegría profunda, ¿sí?, en el cual voy a naufragar sin temores, porque soy una persona libre de miedos. Hoy lo decreté y lo suprimí y lo taché y lo borré. Ahí está. Y empiezas a hacer el mapa de afirmaciones o la libreta de afirmaciones. Entonces, tú te levantas cada mañana y vas a tener esa libreta 360 hojas, y cada día vas a hacer una afirmación. Hoy voy a iniciar mi política de ahorro en el marrano dorado. Y entonces, esta plata que se va a generar acá, de acuerdo a lo que yo estoy planteando dentro de mi escenario, mi estadio de triunfador, con esta plata, lo que yo ahorre aquí va a ser la cuota inicial para comprarme un carro híbrido. Va a ser lo que me va a permitir viajar a Hong Kong, es lo que me permitirá volar en parapente, es lo que me va a garantizar cualquier cantidad de cosas. Miren este marrano sonriente. Entonces, él me mira con sonrisa, yo sonrío y empiezo a echarle monedas de 1000, billetes de $50. Pues billetes no, porque se desintegran, aunque con el tiempo que vamos a llenar esto se llena rapidito. Y esa va a ser la cuota inicial de lo que tú vas a hacer. Porque cuando yo empiezo a decretar, siempre decreto abundancia, decreto prosperidad, decreto amor, decreto voluntad creativa, decreto sanación. Entonces, uno de los mejores elementos que existen en el universo son las alcancías, porque ahí es donde tú empiezas a materializar los sueños. Esta alcancía, cuando tú la miras toda la mañana, es como si tú te hablaras con el espejo, pero como está el marranito en este caso mirándote sonriente, tú dices: marranito de la prosperidad, hoy decreto, ¿sí?, mayor ahorro para lograr tal cosa en tal momento. Y en la libreta, si lo que tú quieres tener es un momento de crecimiento motivacional amplio, vas a colocar fechas. Entonces tú dices, si algo que me motiva a mí y que me hace feliz, que era lo que habíamos hecho en la tarea pasada, es tener un carro, pues entonces usted dice, yo voy a decretar todos los días que ese carro va a llegar, que es un carro híbrido, puede ser una camioneta, un automóvil, el que usted desee, ¿sí? Y eso lo va a usted a elevar a la N potencia, esa potenciación de satisfacciones. Yo voy a ayudarlos a decretar. En este momento ustedes digan, hombre, ¿qué me hace feliz verdaderamente? Y lo que está diciendo Armando hoy en el taller me ayuda a suprimir. Entonces suprimamos, por ejemplo, temores. Vamos a suprimir un temor. Yo tengo temor a la soledad. Entonces, ahí está. Una vibración, ¿sí?, que me dice que la soledad no es tan dominante en mi vida, pero me está demostrando que ya yo empiezo a tener control. Inhalo. La soledad no hace parte de mi vida. Yo soy dominante de cualquier espíritu solitario. Y empiezas a trabajar. ¿Qué es lo rico de trabajar con agentes vibrantes? Que los agentes van a llegar directamente hacia tu corazón y hacen un enlace con el cerebro. Y ese enlace te va a permitir cosas positivas, y es precisamente dibujarte en el estadio de los triunfadores. ¿Qué necesito? Enfocarme en lo positivo, ya lo dijimos.
Decretar y afirmar. Afirmar es que todo es en positivo. Todo. Vea, yo decreto que a partir del año 2024 mi vida va a ser más feliz que en cualquier año de mi existencia. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y en la libreta de los decretos también tienes que anotar eso. Además de que anotas la fecha, tú dices, si quiero ser feliz, me alejo de las personas nocivas, de las personas tóxicas. Si quiero ser feliz, ahorro bastante y me doy gusto en lo que necesito. Si quiero ser feliz, entonces voy a decretar que mi familia haga parte de mis sueños. Voy a decretar que mi mejor amigo, mi mejor amiga evolucione también para que me arrastre con ella o con él hacia un marco de realizaciones bastante importantes. Ahí es donde yo empiezo todos los días a decretar. ¿Qué voy a decretar hoy? Pues voy a decretar salud para mi padre que está enfermo. Y entonces usted lo anota. Dice, y su recuperación se producirá el 12 de octubre, el Día de la Raza. Ese día lo veré saltando y brincando. ¿Por qué? Porque usted empieza a inyectarle a esa persona también parte de su vocación de apoyo y de altruismo. Eso es importante, sobre todo en los espacios de sanación. Nunca, y esto quiero que se lo aprendan, cuando ustedes tengan un ser enfermo, empiecen con el tema, ay, que es que se va a morir, ay, y empieza usted a llorar y empieza a angustiarse, porque usted se lo está triplicando el nivel de efecto a esa persona. Y ese es un temor que hay que vencer. El día que nos toque morir, es el día que nos corresponde. Usted no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. La muerte es una condición natural de la vida. Y por eso usted debe trabajar siempre para mejorar en su condición humana y en transferir siempre a partir de sus manos, de sus ojos, la capacidad de solventar las necesidades de otros en caso de que lo necesiten y que usted tenga la vocación y la voluntad. Entonces eso es importante. Ahora bien, acuérdense que los temores se enfrentan, pero nosotros preferimos evitar. No, enfrentemos los temores. Si le tenemos miedo a las alturas, vamos al bungee jumping, vamos al aparato ese por allá en un parque de aventuras, el más alto, y desde allá nos lanzamos, vamos a la montaña rusa. Perdámosle el miedo a las cosas. Ay, que es que me puede dar un ataque cardíaco. Si tú lo llamas, tú lo atraes. Y si lo atraes, hace parte de ti y se materializa. Entonces no llames las cosas, tú dices, me voy a divertir, a sentir adrenalina pura y a liberar cualquier cantidad de situación. Entonces decreto para mí liberación, decreto para mí vocación, voluntad, certeza. Ahí está, elementos que no pueden hacer parte, que deben hacer parte de tu vida. Entonces trazamos la línea, 6, 8 temores, los tachamos, los borramos, inhalamos y los expulsamos. Y me cuentan cómo se sienten después de esta sesión del día de hoy. Soy Armando Lázaro, estamos en Sanación y Corazón y solamente me resta desearles un día muy feliz, placentero a todos los que están con nosotros en las diferentes partes del mundo donde nos están observando. Un abrazo para todos y ya saben, felicidad decretada para ustedes. Ánimo y siempre mucha prudencia. Chao, chao.